La preocupación nuestra, primero, es rendir un homenaje, y me ganaron de mano. Yo iba a hacerle un reconocimiento al doctor César Arias por sus calidades, pero más que por sus calidades, porque era un seguidor de Perón. ¿Y por qué el reconocimiento? Porque él nos impulsó a hablar de la comunidad organizada, que es la bandera pendiente del movimiento nacional, popular e histórico, porque está más grande que el mismo peronismo. Entonces hay que abrir los brazos y recibirlo a todos los que quieren trabajar sobre la comunidad organizada, que César Arias nos impulsaba permanentemente en reuniones en las 62 organizaciones y en un montón de otros lugares. Por eso, grande César, como le dijo una vez en su cumpleaños, él nos dejó justamente esa tarea, que esa tarea no está tomada por los dirigentes del peronismo, lamentablemente. De allí que ese eslabón perdido tenemos que reconstruirlo, porque el general Perón, y hablando de la deuda externa, ya que se ha tocado, pagó la deuda externa en 1946 íntegramente, y lo dijo en la Asamblea Legislativa: somos un país sin deuda. Entonces, los gobiernos, que no lo van a hacer porque ya son apátridas, no hay más gobiernos patriotas, son apátridas, no van a respetar esa norma de que para saber cuánto se va a gastar hay que saber cuánto se tiene. Por eso tenemos una deuda impagable, es un crimen de lesa patria, que tiene un nombre: Mauricio Macri. Un crimen de lesa patria. Pero volviendo a la cuestión, el general Perón no solo pagó la deuda externa en 1946, sino que nos ahorró verter sangre cuando no entró en la Guerra Fría, política de los imperios, en donde eran intereses ajenos a los argentinos, y no entró en la Guerra Fría. Y eso lo acredita al general Perón. ¿A dónde? Al Panteón de la Patria. Al Panteón de la Patria. Además, produjo la transformación social más grande de la humanidad, sin derramar una sola gota de sangre. ¿Cómo? Con la bandera de la justicia social, que hasta los gorilas la comparten, como la gorda Carrió. Y lo que más hay que agregarle, que no entró al Fondo Monetario. Entonces, se ha ganado el lugar de prócer y un lugar en el panteón de los próceres. Eso tenía que decir yo, porque esa es la verdad que yo nunca escucho en la dirigencia peronista. Después, sobre la situación actual, es muy grave, y como ya se ha explicado el pasado, se ha explicado los causantes de esa situación, yo voy a leerles apenas la situación que estamos viviendo en este momento. Y digo así: los argentinos y los peronistas estamos en un punto crítico de nuestra decadencia, y no podemos eludir un trabajo doctrinario que sigue el curso de la historia, que es lo que nos enseñó Perón, ¿no? Signado por la responsabilidad. Padecemos una crisis global con graves riesgos de desintegración. Estamos obligados a poner claridad y difundir el sistema, instituciones, valores y objetivos que necesitamos para esta etapa. Debemos actuar rápido para evitar la violencia. Nuestro deber desde el movimiento nacional y popular argentino es seguir construyendo la patria. Debemos ligar nuestros trabajos al concepto de la comunidad organizada para encontrar el eslabón perdido de todos y continuar la obra iniciada en 1946 de transformación social.
la bandera de la justicia social y proseguida en 1974 con el mensaje del general Perón ante la Asamblea Legislativa para realizar la transformación política y la transformación económica, pendiente y necesaria. Hoy la Argentina marcha, pero con grillos. Toca al movimiento nacional despedazarlo, imprimiéndole el sello inconfundible de su histórica personalidad transformadora, porque siempre seremos la voz de los pobres y de los más débiles. Retomemos la iniciativa en la obra de construcción de la nación, deteniendo a la reacción del pasado. Es el momento de la ruptura con el statu quo. Y para eso tenemos que abrazar la comunidad organizada, el concepto, y darle el contenido institucional con participación y más representación. Y que esto se extienda a todas las regiones del país, porque Argentina no es una sola, somos varias regiones en un territorio. Hay que atender eso, no puede ser de que sigamos con el modelo del embudo, todo se resuelve aquí en Buenos Aires, porque a pesar de que tengan el Estado en forma precaria, lo tienen en este momento, se han infiltrado en el Estado en forma precaria. Hay que trabajar sobre ello. La comunidad organizada tiene que entrar en ese contenido, que se armen las comisiones, que se discuta y que todos estos grupos, que son muchos, muy patrióticos y muy emotivos, tienen que ser llevados a un cabildo abierto. Y ese cabildo abierto sería muy oportuno que sea justamente el 9 de julio de este año, para contestarle a ese cabildo que quiere hacer o a ese pacto que quiere hacer, que es solamente una formalidad para acomodar las formas del poder según convenga. No, acá lo que está en juego es la comunidad argentina y hay que atenderla en sus necesidades, pero hay que saber cómo. Ahí es donde está el punto. El general Perón nos dejó el concepto, la comunidad organizada. Yo voy a leerles una cosa muy importante de él, cuando dice exactamente en la Asamblea Legislativa de 1974, él dice lo siguiente: nuestra Argentina necesita un proyecto nacional, dice Perón, perteneciendo al país en su totalidad. Estoy persuadido de que si nos pusiéramos todos a realizar este trabajo y si entonces comparamos nuestros pensamientos, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional. Nosotros no tenemos, no es redactar nuestro propio modelo, tiene que venir simplemente de nuestra toma de conciencia. Él, como presidente de los argentinos, propuso un modelo a la consideración del país: humilde trabajo. El modelo argentino precisa la naturaleza de la democracia. Esa es la democracia integrada, para dejar la democracia liberal que quedó en los tiempos y en el camino fracasada y realmente sin ningún resultado, o con un resultado muy escaso. Entonces, sobre la democracia integrada, yo tuve la suerte de participar en la época del Ministerio del Interior de Damasco con un constitucionalista que me facilitó la reforma de la Constitución, que era muy grande. Pero yo lo que copié en ese entonces era el preámbulo de Perón. Y ahí es donde está el concepto de la democracia integrada, que yo lo quiero compartir con todos los que se sienten dirigentes y arman todas estas reuniones por las redes, como la compañera y demás. Entonces, sigo. El modelo argentino precisa, esto dijo Perón, ¿no?, la naturaleza de la democracia integrada a la cual aspiramos, concibiendo a la Argentina con una democracia plena y justicia social. Y en consecuencia concibe el gobierno en forma representativa. Bueno, se basa en los cimientos hechos por la generación que organizaron la Argentina. Y él lo reconoce en su discurso ante la Asamblea Reformadora de 1949.
Él habla de la cadena histórica y reconoce desde San Martín hacia adelante y habla sobre lo que hay que hacer y lo deja escrito. Y yo eso en verdad nunca lo escucho. Nosotros hemos estudiado a fondo a Perón. Bueno, sigo. Para dar el método que él utilizó, tiene que participar. Dice: el hombre se expresa a través de su condición de trabajador, intelectual, empresario, militar y sacerdote, y tiene que participar en un recinto, el Consejo para el Proyecto Nacional, que desde el justicialismo nadie propone eso. ¿Por qué? Porque están carentes de la idea central que César Arias nos manifestaba, la comunidad organizada, que es un concepto que hay que darle contenido. Instituciones con participación. ¿Cuáles son las instituciones esas? Para despegarnos del viejo proyecto, del que está rigiendo la vida de los argentinos con un intruso en la Casa Rosada, con un intruso, que es una apátrida, porque ya no son gorilas, son apátridas, que es mucho más grave, porque son los que contrajeron la deuda externa y van a seguir loteando la Argentina, porque son apátridas. Es bastante sencillo el razonamiento. Bueno, entonces, dice Perón: esclarezcamos nuestras discrepancias y para hacerlo no transportemos al diálogo social nuestras propias confusiones. Limpiemos por dentro nuestras ideas. Bueno, y él plantea que en el Consejo para el Proyecto Nacional el justicialismo ofrecerá su modelo. Bien, en este caso es mucho más amplio la reacción nacional por la opresión y por el resultado atroz e inhumano que se están viviendo millones de argentinos en uno de los territorios más ricos de la tierra en relación a sus habitantes y potencialmente más ricos de la tierra. Entonces es un absurdo. Hay que decirles por qué. ¿Por qué? Pero tenemos que tener cómo. Si no tenemos el cómo, va a ser nada más que un plañidero de llanto sobre lo que han hecho, lo que van a hacer, y ya conocemos eso. No, tenemos que conformar ese eslabón perdido, el de la comunidad organizada. Entonces, revalorizarlo a Perón en eso es muy fundamental en este momento. Yo lo llevo al nivel del Panteón de la Patria. Y les quiero leer lo que copié yo de la Constitución del general Perón en 1974. Es decir, habla de lo que ya sabemos, pero le voy a leer la parte que incorporó el general Perón, que salía al ministerio de Damasco y le decía: no, eso no, eso no, eso no. Él dirigía la reforma. Y era el regreso triunfante de él en la historia. Dice así: realizar una democracia integrada, plena de justicia social, sustentada en la efectiva participación del pueblo a través de sus organizaciones naturales. Bueno, asegurar el ejercicio de las libertades personales y sociales, obtener la unidad continental como paso previo y necesario hacia la unidad universal, la real autodeterminación de los pueblos, la plena vigencia de la justicia social, la igualdad política y económica, e invocar, bueno, eso es de la vieja, la protección de Dios, eso es de lo viejo, de la vieja Constitución. Democracia integrada. ¿Cuál era el concepto de Perón? Y no pudo concretarse porque desgraciadamente el general Perón falleció. Y el homenaje que se va a brindar es para el 1 de julio, ¿no es así? Ya con unos días. Bueno, la democracia integrada dice así: la nación argentina es una comunidad organizada sobre la base de una democracia integrada que asegura a sus habitantes la plena vigencia de la justicia social. Se entiende por democracia integrada el sistema de gobierno que a través de las formas representativas
republicana y federal garantiza la participación plena y pluralista del pueblo a través de sus organizaciones naturales. Está viejo el papel porque tiene 50 años y era del Senado de la Nación. Bueno, yo pienso que es poco lo que se debe agregar, pero yo diría que a las cosas peronistas, a la discusión y formar una coordinadora de todos esos grupos, una coordinadora para que vaya avanzando, porque el sentimiento peronista es muy amplio en el país, pero de lo que carece es del método para organizarse. No nos olvidemos que Perón decía: la organización vence al tiempo. Entonces, démosle el gusto que nos está mirando, porque el 1 de julio va a mirar a ver qué hemos hecho. Y hay algunos que me dicen, decirle que ¿por qué me han abandonado? No podemos abandonarlos, porque forma parte de los que rompió el statu quo. Hay 3 statu quo rotos. Al comienzo, la Junta de Mayo con San Martín, Belgrano y Moreno. Después el segundo statu quo lo rompe la Organización Nacional, y el tercer statu quo lo rompe el general Perón. ¿Por qué? Porque cambia radicalmente todo el andamiaje político, cultural y social del país, produciendo la revolución que ya conocemos, que es la de la justicia social. ¿Y qué nos queda pendiente? ¿Cuál es la tarea en este momento? La comunidad organizada, que es justamente romper el cuarto statu quo, que no está presente en las funciones de gobierno de ningún gobierno, Y ahí es donde está la tarea. Nosotros hemos venido a construir y a participar y a darle el valor que obtuvimos en ese momento por nuestra interpretación y nuestro protagonismo. Eso es para todos ustedes. No quiero hablar del pasado, no quiero hablar de las internas, hay que hablar del futuro, hay que hablar de la Argentina, hay que hablar de la comunidad organizada, de cómo nos vamos a volver a organizar, y en eso rendiremos tributo a los hombres como Perón, como San Martín, como Belgrano, últimamente a un seguidor de Perón que fue el doctor César Arias, nada más.